Queridos hermanos, reciban mi cordial saludo una vez más y mis deseos de que en este tiempo la paz del Señor esté sobre sus vidas y que las bendiciones sean abundantes sobre sus vidas también. En esta oportunidad vamos a trabajar, vamos a revisar nuestra clase número 8 y aquí vamos a trabajar con el método temático de la Biblia. Estamos avanzando ya en nuestro curso hacia la meta final, que es, bueno, hasta la sesión número 11. Estamos en la sesión número 8. El propósito de esta sesión es comprender y aplicar el método temático de la Biblia. El método de estudio bíblico temático implica acercarnos a un tema bíblico con un juego de más de 5 preguntas predeterminadas en mente. Usted tiene que entonces, puede trazar el tema a lo largo de la Biblia o de un solo libro mediante esas preguntas. Luego, resumir sus conclusiones y por último, escribir una aplicación a su vida. Cuando uno hace un estudio temático, se concentra solo en los pasajes de las Escrituras que tratan el tema que se escogió. La razón de un número limitado de preguntas es que un tema puede tener muchas referencias, ¿no? Puede tener 100, 200 o más referencias. Si hace un juego ilimitado de preguntas, se va a hacer muy extenso. Por eso nosotros en este tema precisamente el objetivo es delimitar el tema y trabajar solamente con unas preguntas, unas cortas preguntas. Entonces es para no extendernos y para que no sea tedioso y cansado el estudio. El propósito de este método es descubrir lo que pueda de un tema dado con preguntas preparadas de antemano que se pueda plantear ante cada versículo que haya escogido para su estudio. Este método también va a requerir algunas herramientas, pero tiene muchas ventajas de poder usarlo, ¿no? Entre las herramientas que se van a necesitar es la Biblia de estudio, una concordancia exhaustiva, y una Biblia con índice de tópicos. Las ventajas de este estudio son varias. Entre ellas, una es que no necesita muchas obras de consulta. Puede hacer un estudio ilimitado con solo tener una Biblia de tópicos o su Biblia de estudio, pero una Biblia de tópicos no tiene una lista de todas las referencias sobre un tema en particular. Por eso se necesita también una concordancia exhaustiva, ¿no? Con la que nos vamos a poder ayudar para poder hacer las referencias del tema de estudio, ¿no? Ella nos llevará al conjunto de referencias y podremos luego seleccionar las que nos competan o las que sean convenientes para nuestro estudio. Otra de las ventajas es que podemos usar este método cuando no tenemos el suficiente tiempo, ¿no? Sobre todo para hacer un estudio de tópicos o temas amplios. Entonces, a causa de que el tema es demasiado extenso, va a necesitar más tiempo. En el método temático de la Biblia, el tiempo es mucho más corto porque delimitamos el tema. Entonces, lo que sí también es tratar de mirar anticipadamente ya las preguntas que nos van a llevar a mirar con más detenimiento las referencias que nos van a llevar al estudio final, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Otra de las ventajas es que este método es una buena manera de ver con anticipación un tópico, o sea, un tema amplio, mediante la investigación de los puntos principales de sus temas subordinados antes de intentar hacer un estudio regular del mismo. O puede usar este método cuando solo le interese tener las respuestas de algunas preguntas que se relacionan con el tema. Siguiendo este método, puede descubrir exactamente lo que quiere encontrar sin invertir mucho de su valioso tiempo en cuestiones que no tienen relación con el tema. Sobre todo cuando hablamos de tópicos, hablamos de temas extensos, muy amplios. Se requiere mucha más inversión de tiempo, de todos modos, mirar con más detalles la selección de las referencias y nos va a demorar mucho más, ¿no? También otra de las ventajas es que este método es uno de los tipos de estudio bíblico personal más fácil de convertir en un sermón.
Entonces, esa es una de las mayores ventajas. Uno ya está estudiando de manera personal, pero a la vez está preparando su sermón, ¿no? Y este sermón lo puede usar en la congregación, cuando usted presente la palabra a la congregación o a la escuela dominical. Después de terminar su estudio personal, puede hacer que las preguntas que encontró lo lleven a unas divisiones generales y luego a las subdivisiones que arman todo su bosquejo. Y esto usted lo va a poder compartir como una predicación en el momento oportuno que usted desee hacerlo. También este es un buen método para que se le enseñe a sus discípulos o también a un nuevo cristiano. Es bastante sencillo de captar, incluso para que alguien que no ha hecho ningún estudio bíblico personal, para una persona que aún nunca ha hecho un estudio bíblico, se hace bastante sencillo, ¿no? Y ellos van a poder realizarlo sin ningún problema. Algunos consejos para hacer este estudio. No use demasiadas preguntas. Esa es una de las grandes recomendaciones, no usar demasiadas preguntas. Incluso un tema subordinado a un tópico mayor puede ser tan amplio, tan vasto, que puede tener cientos de referencias. Si se prepara una lista con demasiadas preguntas, no podría ser un estudio eficiente. En un estudio temático importante no debe haber más de 3 preguntas. A veces también podremos hacer un estudio temático de una sola pregunta. Por ejemplo, tenemos a continuación, ¿qué es lo que Dios aborrece? Por ejemplo, es una pregunta y con esa pregunta damos respuesta al tema que está planteado en Proverbios, ¿no? Que Dios aborrece, cosas que las que Dios aborrece. De acuerdo también con el Nuevo Testamento, ¿qué cosas debemos soportar? Es otra pregunta. Con una sola pregunta estamos tratando todo el tema. Otra es, ¿cuáles son las cosas que debemos considerar como cristianas? Otra es, ¿cuáles son los rasgos de un necio según lo describe el libro de Proverbios? Otra, según Salomón en los Proverbios, ¿cuál es el origen de la pobreza? Son algunas preguntas que nos llevan al desarrollo de un tema. Muchas veces, otra de las ventajas es que muchas veces no va a encontrar la respuesta, ¿no? Aquí probablemente nosotros nos hacemos preguntas, pero de repente no se encuentra la respuesta a cada una de sus preguntas en el mismo versículo. Cuando esto suceda, deje un espacio en blanco y vaya a la siguiente pregunta. Otro aspecto es que si no encuentra respuestas a ninguna de las preguntas en sus versículos, tal vez tiene que revisarlas, reestructurarlas. Podría estar haciendo preguntas equivocadas, tal vez está haciendo preguntas que a Dios no le interesa responder. Revise los versículos para ver qué es lo que en verdad dice Dios y ajuste sus preguntas a lo que Dios quiere decirle en esos pasajes. 5, si quiere saber todo lo que Dios ha dicho sobre cierto tema en la Biblia, tendrá que usar una concordancia exhaustiva y buscar todas las palabras que se relacionen con el tema. Esto puede convertirse en un enorme proyecto, bastante extenso. Recuerde que las Biblias con índices de tópicos no son exhaustivas y se recomienda usar la concordancia de Strong, que es bastante completa, ¿no? Para este tipo de estudios. Algunos pasos sencillos para hacer un estudio bíblico temático. Al hacer un estudio temático, deberá preparar algunas preguntas antes de buscar sus referencias. Estas deben incluir algunas de las 6 grandes relacionadas con la investigación. Estas preguntas son ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién? Estas palabras, cuando se usan en diferentes combinaciones, le darán un ilimitado número de preguntas para usarlas en su estudio bíblico personal. Por ejemplo, si usted fuese a hacer un estudio sobre el enojo en el libro de los Proverbios, podría hacer preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son las características de un hombre enojado? ¿Qué causa el enojo? ¿Cuáles son los resultados del enojo? ¿Cuál es la cura para el enojo? Todas estas preguntas usan los términos qué y cuáles, pero usted podría hacer tantas preguntas como lo desee usando las otras 5 preguntas. Las palabritas claves que son para hacer preguntas, usted la puede usar
puede matizar, puede combinar de acuerdo a la intencionalidad que usted tenga en relación con el tema que ha escogido. El primer paso para el estudio temático de la Biblia, el método temático de la Biblia, es escoger el tema que va a estudiar. Se recomienda seleccionar un tema que le interese, un tema que sea motivador para usted. Si este es su primer estudio de este tipo, empiece con uno que sea pequeño o relativamente corto, ¿no? En la sección más adelante hay una lista de temas que se proponen con sus listas de preguntas, ¿no? Que sirven como guía para que usted pueda tomarlo como referencia para estudios posteriores. El primer paso entonces es escoja el tema que va a estudiar. El segundo paso es haga una lista de los versículos que intenta estudiar. Haga una lista de los versículos. Y esta lista va a surgir de la revisión de las herramientas, ya sea de la Biblia de estudio, de la concordancia exhaustiva o el índice de tópicos, o la Biblia con índice de tópicos. Haga una lista de todos los versículos de la Biblia que estén relacionados con el tema elegido. Recuerde tomar en cuenta los sinónimos y otras palabras similares y conceptos cuando use la concordancia. Seleccione de esta lista los versículos más importantes para su tema, a menos que intente descubrir todo lo que la Biblia dice acerca de su tema. El tercer paso, decida qué preguntas va a hacer. Nosotros tenemos que ver, de acuerdo al interés que tengamos, qué preguntas nosotros le vamos a hacer a esos versículos referidos. ¿Y cómo saber qué preguntas hacer? Escriba las que más le interesen. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustaría saber acerca del tema que escogió? Haga una lista de preguntas, pero que no sean más de 5. Recuerde que a veces podría necesitar hacer solo una pregunta. Escriba su pregunta en una hoja de papel en blanco. Cuarto paso, haga sus preguntas a cada referencia y contéstelas. Aquí usted ya tiene las preguntas hechas, tiene las referencias. Lo que va a hacer es responder con las preguntas, va a responder mirando los pasajes seleccionados. Lea todas sus referencias y hágale a cada versículo las preguntas que planteó. Escriba en el lugar correspondiente de su papel las respuestas que encontró. A veces podrá contestar las preguntas en un versículo dado, pero por lo general solo va a contestar algunas de ellas y puede ocurrir que un versículo no le conteste alguna de sus preguntas. Cuando una pregunta no tenga respuesta, deje esa parte en blanco. Si no consigue respuestas para sus preguntas, empiece a escribir un nuevo grupo de preguntas. No se desanime, hay que seguir. Y si no surgen las respuestas, hay que volver a reestructurar las preguntas. Quinto paso, derive algunas conclusiones de su estudio. Después que haya leído todas sus referencias y haya contestado sus preguntas, regrese y resuma las respuestas a cada una de sus preguntas. Podría organizar su estudio en un bosquejo que agrupe versículos semejantes, con lo que estará convirtiendo sus preguntas en las divisiones principales del bosquejo. Esto le facilitará presentar sus descubrimientos a un grupo de estudio bíblico, clase de escuela dominical, con la congregación o con sus discípulos. Y el último paso, sexto paso, escriba una aplicación a su vida. Para implementar lo que ha descubierto y hacerlo realidad en su vida, escriba una aplicación que sea práctica, posible y medible. Refiérase a los pasos sugeridos en el método devocional si necesita ayuda para desarrollar una aplicación efectiva, ya que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Los hemos tratado en métodos anteriores y también en el método devocional. Hay algunos ejemplos de temas para el método temático. Vamos a revisar aquí. Entonces, la recomendación es que usted empiece sus estudios bíblicos temáticos con temas que sean sencillos y que tengan solo unas cuantas referencias bíblicas. A medida que se haga más eficiente en este método de estudio bíblico, que sea más experto, podrá hacer sus temas más complejos y usar más pasajes bíblicos. A continuación se presentan algunas ideas para que pueda empezar.
incluyendo una muestra de preguntas que puede hacer. Trate de que estas preguntas sugeridas no lo restrinjan. Al final, nosotros somos los que proponemos. Usted puede proponer alguna pregunta propia para estos temas, ¿no? Usted puede hacer los cambios de acuerdo a la intencionalidad, al interés que usted tenga. Entonces, primero, tenemos entre los temas propuestos para ser estudiados, o el primer tema, conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, se sugiere investigar la palabra voluntad en una concordancia y encontrar las referencias a voluntad de Dios o voluntad del Señor, ¿no? O, claro, la voluntad de Dios, voluntad del Señor. ¿Y qué preguntas se sugieren? ¿Qué cosas son precisamente la voluntad de Dios? B, ¿por qué he de hacer la voluntad de Dios? Que tiene que ver con cosas como motivos y resultados. Y tercera pregunta, ¿cómo he de hacer la voluntad de Dios? Que tiene que ver con cosas como actitudes y acciones. Entonces tenemos el primer tema propuesto, conociendo la voluntad de Dios. Otro de los temas para estudiar que se propone es la obediencia. Entonces, para este tema se puede investigar las palabras como obedecer, obediencia, guardar mandamientos, cumplir, ¿no? Por ejemplo, o también desobediencia, ¿no? Son palabras que se proponen, y muchas otras que a usted le parezcan importantes que nos deriven a las referencias. Luego, las preguntas que se sugieren son, ¿por qué es importante la obediencia? ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia? ¿Cómo se obedece a Dios? Entonces, usted puede cambiar estas preguntas, pero ya uno va planteando de acuerdo al interés o a la intencionalidad que le pretende dar al estudio. Tercer tema para estudiar, propuesto, es la alabanza al Señor en los Salmos. Note cómo este tema se ha enfocado solo al libro de los Salmos. Se puede investigar palabras como alabanza, adoración, acción de gracias y gozo. Y las preguntas que se sugieren son, por ejemplo, ¿por qué debemos adorar al Señor? ¿Cómo puedo adorar al Señor? ¿Cómo debo adorar al Señor? ¿Cuáles son algunos resultados de adorar al Señor? Otro tema más, tenemos el tema para estudiar, por ejemplo, las oraciones de Jesús. Note también aquí cómo este tema se ha delimitado a un solo aspecto de la oración. Investigue este tema en una Biblia con una lista de tópicos y las palabras oración y uno que ora en una concordancia, y escoja solo los pasajes de los evangelios en los que se presenta a Jesús orando. Entonces, mirando solamente los evangelios, tenemos a continuación algunas preguntas que podría describir, ¿no? Para que dé respuesta a al tema de las oraciones de Jesús. Entre ellas tenemos, ¿cuán a menudo debo orar? ¿Cuándo oró Jesús? ¿Por qué debo orar como lo hizo Jesús? ¿Qué pidió Jesús en oración? ¿A quién debo orar? Aquí tenemos ya un formulario completo, o sea, todos los pasos seguidos, llenos, desarrollados, y tenemos el ejemplo completo. Tenemos aquí, en este caso, el tema es Jesús define a un discípulo. Ese es el tema elegido. Jesús define a un discípulo. Luego, el segundo paso es hacer una lista de referencias. Mirando en la concordancia, la palabra discípulo nos ha referido a varios pasajes, a varios versículos, pero puesto que estamos buscando la definición de Jesús, Jesús define a un discípulo, entonces se tiene que elegir los evangelios, ¿no? Se ha escogido ahí Mateo, Lucas y Juan, varios que hablan sobre el discípulo. Luego de que se ha hecho la lista de referencias, pasamos al paso número 3, establecer las preguntas que vamos a hacer. Entonces, como primera pregunta, ¿cuáles son las características de un discípulo? La segunda pregunta, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo? Luego de haber establecido nuestras preguntas, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3, hasta 5, no más de 5,
pasamos al paso número 4. En el paso número 4 se responden a las preguntas, pero se responden mirando cada uno de los versículos en referencia. Por ejemplo, miramos Mateo 10 del 24 al 25. Tenemos ahí Mateo 10 del 24 al 25. A ver, vamos leyendo. Voy a mirar la Biblia. Disculpen un minutito. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, este es los versículos referidos, la referencia, Mateo 10, del 24 al 25. Entonces, hacemos la primera pregunta, ¿cuáles son las características de un discípulo? Y miramos los versículos allí y contestamos. De acuerdo a lo leído, un discípulo debe ser como Cristo. Y dos, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo? Debe esperar que lo traten como trataron a Cristo, ¿no? Luego de haber contestado a la primera referencia, al primer versículo, al primer pasaje encontrado, pasamos al segundo, Lucas 14, del 26 al 28. Lucas 14, del 26 al 28. Solamente para que podamos entender y sobre todo la secuencia. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, y aún, dice, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta el 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Bueno, el autor ha considerado hasta el 28. Entonces, teniendo esa referencia, le planteamos nuevamente las mismas preguntas. ¿Cuáles son las características de un discípulo? De acuerdo a lo leído, un discípulo le da la primacía a amar a Cristo, lleva su cruz y sigue a Cristo. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo? Y en este caso no se encuentra una respuesta en este pasaje. Entonces no se escribe, no hay ninguna respuesta. Y se continúa el estudio realizando las preguntas a cada uno de los versículos referidos. En algunos casos no se encontrarán algunas preguntas, no se encuentran las respuestas a esas preguntas, no se encuentran en el contenido revisado, no hay respuesta. Sin embargo, se deja en blanco y se toma en cuenta solamente los hallazgos encontrados. Se toma nota de los hallazgos encontrados. Luego de haber terminado con responder a las preguntas a nuestros pasajes establecidos y seleccionados, vamos a pasar a ver conclusiones. Características que descubrí, dice el autor. Un discípulo es como Cristo, tiene un amor supremo por Cristo, toma su cruz y sigue a Cristo, lo entrega todo por seguir a Cristo, permanece de continuo en la palabra de Cristo, ama a los demás, produce fruto. Esto en relación a las características que se descubrieron. Y luego, los resultados que descubrí. ¿Qué resultados o qué frutos? Porque hablaba del fruto, ¿verdad? Debe esperar persecución. Conoce la verdad y es libre. Le da la gloria a Dios. Los demás se dan cuenta de que Él pertenece a Cristo. Luego de haber escrito las conclusiones, pasamos ya al último paso, que es la aplicación. Y la aplicación tiene que ver con decisiones personales en relación a lo estudiado, ¿no?
Y en este caso, el autor ha tomado sobre la base de Juan 8, 31 al 32, dice, estableceré un tiempo habitual para tener un devocional en la palabra, empezando mañana por la mañana. Esa es su decisión personal, ¿no? Comenzaré con mi devocional en la palabra. Y la segunda aplicación la toma sobre la base de Juan 13, del 34 al 35, y dice, voy a demostrar amor por la persona que asiste a mi clase de escuela dominical y que me irrita invitándola a cenar la próxima semana. Va a tomar acciones prácticas, ¿no? Bastante puntuales en relación con algo que él quiere tratar en su vida, ¿no? Y dice, hay una persona que me irrita, yo voy a tomar la decisión de demostrar amor por esta persona, ¿no? Incluso la voy a invitar a cenar la próxima semana. Entonces, el autor ha tomado esas anotaciones en relación a su propia vida, ¿no? Cada uno de nosotros miramos hacia nuestro corazón, miramos hacia nuestra vida y ver qué cambios, qué decisiones tomar, qué aplicaciones prácticas tomar de acuerdo al estudio que hemos hecho. Y eso, hermanos, es todo en relación al método temático de la Biblia. Usted puede plantear su tema y comenzar a practicar siguiendo estos pasos que son bastante prácticos, bastante posibles de trabajar, bastante llevaderos, no son engorrosos, sumamente sencillos. Lo que sí es necesario para este tipo de estudio definitivamente tener su Biblia con concordancia y si no, bueno, tratar de agenciarse de una lo más pronto. Y si no, bueno, hacer uso de las herramientas digitales que ahora también están bastante actualizadas. Podemos de repente, indagando, buscar, encontrar concordancias también virtuales, no lo sé, pero si es que hubiera, nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayudaría mucho en nuestro estudio. Y hasta aquí, bueno, yo espero que todo lo que estamos revisando, ustedes lo pongan por práctica. Ojo que la idea es que vayamos a aplicarlo, porque en la medida que lo apliquemos, vamos a ir logrando práctica. En la medida que apliquemos este método, vamos a tener también no solamente la práctica, sino vamos a poder tener la autoridad para poder luego nosotros replicarlo o enseñarlo o manifestarlo o promoverlo. ¿No? Es un método bastante sencillo. Entonces, hasta aquí quedamos en esta lección número 8 y mis deseos de que sigan adelante con el ánimo en alto y con la bendición de Dios en sus vidas. Muchísimas gracias por su atención.